a pasear a la Feria Internacional de las Culturas Amigas, que sigue recibiendo a miles de visitantes que deleitan el paladar con especialidades de diversos países. Hoy vamos a descubrir los sabores de Sudamérica. ¿Vamos? Vamos. Acompáñanos. Bueno, en Uruguay se come mucha carne, hay más ganado que personas en el país, entonces la gastronomía típica tiene mucho que ver con la carne asada, el asado. Ubicada en la Plaza de Santo Domingo, la muestra gastronómica de la Feria de las Culturas Amigas es la más visitada por los capitalinos, y recorrer todo Sudamérica es posible a lo largo de 2 pasillos. Viajar a Montevideo, Uruguay es sencillo hasta el próximo 4 de junio. Probar el choripán, aprender a preparar chimichurri o los alfajores caseros puede resultar una grata experiencia para el paladar, y para los más aventados, un calientito mate uruguayo, o más cercano a nuestras costumbres. Pues está nuestro café como bebida estrella, el café suave de Colombia. De Colombia viajamos en menos de 1 minuto a Santiago de Chile, en donde como regalo para el próximo Día del Padre nos recomiendan un auténtico vino chileno. Y también tenemos una línea de vino dulce que se llama Ley Harvest. Es un vino dulce como aperitivo, sabe muy rico. El calor del mediodía se puede combatir con una rica agua de fruta de la pasión de Paraguay, un vaso de chicha morada de Ecuador, y llevar a casa para disfrutar el fútbol del fin de semana una rica cerveza, como se hace en Argentina. Muy rico, y aparte, bueno, es conocer los productos de otras regiones. Vénganse a dar una vuelta, la verdad está muy padre. Bolivia, Brasil, Venezuela y Perú complementan la representación del Cono Sur en esta edición de la Feria de las Culturas Amigas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.